Venezuela hermosa, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a este domingo maravilloso, porque sé que la van a pasar maravillosamente bien hasta las 9 de la noche. Hoy tengo un gran invitado, el cual me siento muy orgullosa de que nos esté acompañando esta noche. Yo particularmente tengo muchas cosas que agradecerles porque cuando me inicié en esta carrera, él fue especie de una guía. Ya van a saber de quién se trata. Él se ha destacado en diversos géneros artísticos, tanto en Venezuela como en España. El teatro, cine y la televisión han sido su pasión. Su talento, pues, se pierde de vista. Ha trabajado en grandes producciones, apareciendo como showman de la Luna Café Concert en las noches del CCCT. Su trabajo ha sido sobresaliente en telenovelas como La Encantada, El Paseo de la Gracia de Dios, Niña Mimada, Mujer Secreta, El Desprecio, Aunque Mal Paguen. Y en películas como Zamora, Miranda, mi Taita Bobe, La Hora Cero, entre otras que definitivamente nos las va a contar aquí en el programa. Es un ser de intachable preparación, que supera los niveles de concentración, memoria y que tiene el don de la transformación. Sin más preámbulos, yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso a mi invitado de esta noche. Se trata de Antonio Cuevas. Bueno, y entonces aquí la gente no me aplaude. Y mi Antonio. Sí, vale, no me aplaude. Y eso que teníamos ya todo preparado, lo que pasa es que ahora no aparece Antonio. Y un aplauso para que aparezca Antonio. Bueno, pero aquí producción me está haciendo kikiricuiki, como dicen por ahí. Ay. No entiendo. ¿Y Antonio? Jaime, ¿dónde está Antonio? ¡Antonio, chico! Mira, vale, lo que pasa es... Pero tú me decías, pero allá me estabas haciendo, ¿qué es eso? Me estaba como metido dentro del arte. ¿En qué momento te metiste allá? En un cuadro. Sí, de repente cuando estaba presentando el programa estabas allá. Sí, te estaba viendo tu parte noble y sentimental. Bueno, seguro viste, allá atrás viste más o menos. Chévere. ¡Qué gusto, vale! Un placer, de verdad, Marisol, no, vale. Estar aquí. O sea, por el amor de Dios, el placer es neta completamente mío. Qué bueno. De verdad, y del público presente que va a estar disfrutando de este programa junto a ti y a esa cantidad de cosas que tienes que contar, que bueno, a lo mejor resumirlas en una hora es bastante difícil, pero como tú eres brillante y eres mágico, yo estoy segura que lo vas a lograr. Vamos a intentar compartir un rato con la gente mi experiencia, la tuya, la nuestra. Y quiero primero recordar cuando nos conocimos en RCTV, que estábamos, y yo le di un curso a ustedes, que tú estabas ahí, era una niñita pero que apuntaba las cosas muy, muy bellas por esa cosa que a mí me gusta, que es la naturalidad, la autenticidad. Porque el trabajo del arte es del actor sobre todo, por ejemplo, porque en las artes siempre hay un instrumento, un piano, un violín, una cámara de fotos, una cámara de cine, un lienzo y unas pinturas. Tienen una herramienta. Claro, siempre hay una herramienta. Y ahí está el artista, que es el que la toca, el que la ejecuta, por decirlo así, el pianista, el pintor, el fotógrafo, el director de cine. En la actuación, la herramienta soy yo, el instrumento soy yo, pero ¿quién la ejecuta? Yo también. Entonces se produce una especie de dicotomía, una especie de esquizofrenia creativa muy rara y muy maravillosa, que pienso que es el trabajo que uno hace creativo, que es darle al instrumento que yo soy forma y que suene y que produzca cosas hermosas, que cree. Entonces ese juego creativo de tocar o de sacarle vida, arte a mí mismo, es la magia de la actuación, y a mí me encanta por eso, no solo actuar, sino también ayudar a la gente a descubrir sus cualidades creativas, y por eso además también me gusta a eso, enseñar. Más que enseñar, fíjate que le digo a mis alumnos siempre, yo soy profesor, por supuesto, estudié para eso, me gradué en España, aquí también, incluso estudié comunicación social, estudié teatro, pero no me gusta decir tanto que soy profesor, ni siquiera facilitador, porque no le voy a hacer muy fácil las cosas. De verdad que no lo hace fácil. Me gusta decir que soy más que nada despertador de cualidades, porque desde que uno nace con unas cualidades, nace con una esencia. O sea, podría ser una especie de cazatalentos. Sí, también, porque uno también aprende a ver desde que tú, por ejemplo, cuando yo te vi a ti, y lo comentaba estos días con mi esposa, me invitaron a trabajar con Marisol. Ah, esa muchachita que es tan bella, tan talentosa. Digo, sí. Y yo me acuerdo incluso cuando empezó, que ella tiene esa cosa natural
que es tan importante, que es la verdad, el ser verdadero. Yo te comentaba hace un ratito que el espectador perdona que uno se equivoque, perdone que tú tengas un furcio, que se te olvide algo, que tropiece. Lo que no perdona un espectador es que le mienta, que pretenda ser quien no eres, que pretenda engañarlo. Incluso como actor también, como animador se nota más, porque ahí no estás interpretando, tienes que poner mucho de ti mismo. Pero como actor también, tienes que ser creíble cuando dices que amas o cuando no amas. Y un poco se trata de trabajar la autenticidad, y la autenticidad siempre parte de la esencia que uno trae. Y esa esencia está ahí, son unos sueños que están ahí, y unas cualidades que están ahí que a lo mejor se te duerme o se te olvidan porque te dice que eso no es y te empiezan a meter otra idea. Yo le llamo siempre el software original. Uno trae un software original, por usar un término de informática, pero enseguida como que te lo quitas y te meten un clon. Y por eso uno no es feliz. Uno choca, le empiezan a salir virus y no te termina de sentir bien. Porque no conectas con tu esencia, con tu software original. Y las cualidades se quedan ahí dormidas, escondidas, con miedo a salir. Y por eso digo que mi trabajo es más ser despertador de esas cualidades. Soy más despertador de esas cualidades que están dormidas o aplastadas o escondidas o temerosas o tímidas a salir. Y ese es más mi trabajo, ser despertador de esas cualidades. Escucharte definitivamente hace que uno ame más su trabajo y este arte al cual uno se ha abocado desde hace muchísimos años. Ahora bien, ¿cuándo de alguna manera te diste cuenta que tenías esa esquizofrenia creativa? ¿Qué edad tenías? No sé decir, de manera consciente creo que ya de mayor fue, porque incluso a mí me costó decir que yo soy actor y yo llevaba ejerciendo un montón de tiempo. Pero desde chiquitico siempre me llamó la atención ese mundo del arte, de hacer cosas diferentes. Yo siempre cuento algo que en mi pueblo, yo nací en un pueblito de Almería, en Andalucía, que es el sur de España, y ese pueblito, aunque Almería es cálido, ese pueblito estaba en la montaña, nevaba todos los años, se llama Vélez Rubio. Y es un pueblito en el que había un colegio que era el colegio oficial, San José, me acuerdo que se llamaba, y ahí estaban, digamos, todos los niveles, ¿no? Pero como siempre, niños chiquitos hay más, y no cabían todos en ese colegio. Entonces habilitaron un antiguo teatro para poner a los niños, a los otros que no estábamos todavía en la edad, éramos más chiquitos, y nos pusieron, y me acuerdo que nos pusieron en lo que es el patio de butaca, y lo que es el escenario, ahí había una pizarrita, y ahí había una maestra que estaba con nosotros. Yo no sé qué edad tendría, pero si los niños oficiales de kinder, que en España se llama párvulos, parvulitos, tenían 5 años, pues yo debía tener 3, 4 años. ¡Wow! Entonces nos poníamos, y yo recuerdo, tengo una imagen maravillosa de que yo me subía por las escaleras al escenario y empezaba a hacer no sé qué cosa, le decía algo a los niños y la maestra, ¡cueva, bájate! Y yo me bajaba, pero a los 5 minutos otra vez estaba arriba, ¡cueva, bájate! Y yo no sé qué hacía, ¿no? Sí tengo la imagen de eso, de ese escenario alto, que claro, me imagino por ser chiquito, yo lo veía alto, pero también debía ser alto porque si había una pizarra ahí, esos escenarios antiguos eran mucho más altos que los actuales. Y la maestra se cansó de mí, entonces me mandó directo que fuera al colegio oficial, aunque no tenía la edad, porque estaba un poco cansada de yo estarme. Y yo llevabas eso en la sangre. Entonces yo digo, desde ese momento yo siento que ahí empezó un poco esa cuestión de mi contacto con el escenario. ¿Tus papás? Mi papá era militar. Ok, no tenía nada militar, que ver mi papá ni mamá con nada que ver. Mi mamá, artístico. ama de casa, pues yo era el quinto de hermano, venía de un fallecimiento. Mi hermana anterior falleció teniendo 1 año y medio, le dio meningitis, me imagino fue muy duro porque los padres nos tenemos que morir siempre antes que los hijos por ley natural. Entonces yo vine después de esa pérdida que tuvo mi madre, de ese dolor, y creo que eso marcó mi vida de alguna forma emocionalmente. ¿En qué sentido? En el sentido de que mis hermanos dicen que yo soy hijo único y somos 6. ¿Y te sientes hijo único? No, lo que pasa es que... ¿Fuiste egoísta? Lo que pasa es que, claro, yo fui con mi hermano anterior, me llevaba más tiempo. Con mis 2 hermanas chiquitas me llevaba menos. Y entonces mi hermano, por cuestiones de la vida, España todavía estaba en la dictadura, no era fácil, ellos se fueron antes de tiempo. Yo estuve más tiempo en mi casa con mis padres, estudié y estaba ahí.
estuve junto a ellos más tiempo. Mi madre, yo creo que se creó también una fijación porque venía de Claro, perder un de hijo. Y paquete, entonces sí. yo vine después y yo siento además que había ahí porque yo una vez hice una pequeña regresión y estuve en el vientre de mi madre y sentí un vacío terrible ahí, frío, siento que era lo de la pérdida. Y siento que por ahí viene esa cuestión de que mi madre tenía una cosa más conmigo. Es más, mi madre, como todas las madres, llaman a sus hijos Antonio, Laure, Manolo, Carmen, como se llaman mis hijos, pero cuando hablaba de mí decía mi Antonio Cueva, es decir, lo decía hasta además con el Mi apellido. Antonio Cueva, Mi Antonio Cueva, además con el apellido. Y mi hermano siempre dicen eso, de que yo soy hijo único. Es curioso, dicen, mi madre tuvo 7 y yo soy hijo único. Y por Hijo eso es bien único. fantástico. Vamos a ver qué me cuenta ese hijo único en la próxima parte, cuando a lo mejor empezó a destapar de alguna manera esa pasión por el arte que decía papá que era militar y mamá que a lo mejor pensaba que ese hijo único iba a ser doctor o iba a ser ingeniero o iba a ser abogado. Vamos a una pausa comercial y ya enseguida volvemos con muchísimo más de Íntimamente Plus Venezuela. Estamos de vuelta a Venezuela, yo súper contenta con mi invitado de esta noche. Para los que se reincorporan en este momento al programa, ahí me acompaña pues Antonio Cuevas, un excelentísimo actor, excelentísimo maestro, de verdad, eso lo puedo decir yo por mi parte. ¿Eso se puede? Lo puedo decir yo por la mía. Puedes decir lo que tú quieras. En claro la que sí. parte anterior contándonos un poco pues de tu vida, de tus inicios, de cómo de alguna manera te diste cuenta, voy a robarte a lo mejor esa, de cuando te nació esa esquizofrenia creativa, como le llamas a todo esto, que yo creo que todos tenemos una esquizofrenia en algún sentido o cuando amamos como tal algún tipo de carrera. Yo creo que esta pues se da pues para que sea así. Nos fuimos un poco en la parte anterior hablando de tus padres, Sí. de qué pensó papá y qué pensó mamá, cuando de alguna manera mamá, que tanto te consentía por lo que ya explicaste, más que a los otros hermanos, a lo mejor tenía ciertos sueños con ese Antonio, con mi Antonio, como bien te decía. Mi Antonio Cuevas, que Mi decía ella. Antonio Cuevas, te Sí. decía tu mamá. ¿Qué sueños tenía ella para ti? Te decía, bueno, yo quiero que tú seas médico, yo quiero que seas abogado. Cuando empezaste a inclinarte hacia las artes, ¿qué pasó allí en casa? ¿Te apoyaron? Mi madre nunca puso problema en eso. Mi padre, como era militar, tenía una rigidez que era otra cosa. Él, lógicamente, quería que uno estudiara cosas serias. Cosas serias. Sí, porque así le Esa ponen a uno cosa, las sí, carreras. esa cosa. No estudia nada serio. Ah, está bien, puedes estudiar, puedes hacer teatro, cantar y esas cosas, pero estudia primero algo serio. Es decir, Estudia. como si esto no fuera Pero esto serio. también se estudia. Tienes que ser un hombre de pro, decía mi padre. De pro es como el abreviativo de provecho, ¿no? Es decir, un hombre de provecho. Y entonces para eso tienes que estudiar cosas serias, ¿no? Mi madre nunca tuvo, al contrario, a ella le gustaba que yo lo llevara a que viera las cosas que uno hacía. Claro, yo descubrí después otra cosa en mi padre. Mi padre era militar, se crió en la dictadura y claro, era muy esclavo de esa misma imagen. ¿Y era rígido un tipo contigo, con tu rigidísimo. hermano? Es más, mis amigos me decían, tu papá ese chique es simpático y gracioso. Y yo decía, cónchale, será con ustedes porque conmigo siempre es así y así y punto. Porque era un poco reflejo de una sociedad donde había una dictadura, había un dictador que estaba en el Palacio del Pardo, que era Franco, en el pueblo estaba el dictador, que era el alcalde, en la casa el dictador era el cabeza de familia, y luego estaba el peor de todos, que estaba en el púlpito de la iglesia, que era el cura, que era el dictador de las conciencias. Te comento esto porque de alguna forma era un poco esclavo de eso, porque después que mi padre se jubiló, él se dedicó a escribir poesía. Y le escribía poesía a los hijos, a los nietos. Cuando yo me vine también me escribía así. Incluso ellos vinieron aquí. O sea, de que si visita. tenía un artista por dentro, algo de Incluso eso. después él me contaba que cuando era pequeño a él le gustaba ir a la iglesia porque había un piano y él agarraba con los dedos y tocaba así el piano, y me contó. Yo tengo esa imagen y me viene la imagen de mi padre en la oficina escribiendo a máquina, él escribía con 2 dedos. Él me puso a recibir clases de mecanografía para yo escribir con los 2 dedos. Yo puedo escribir con
sin mirar las teclas, porque mi padre Claro. pensó que eso era bueno. Y yo le ayudaba luego incluso a hacer trabajo. Y esa imagen de, igual que me lo imaginaba yo tocando el piano, y igual que escribiendo a máquina, con los dos dedos. Y yo decía, wow, claro, pero la vida era la posguerra, recién terminó la guerra civil, él tuvo que meterse en el ejército y eso fue como una salida. Después yo descubrí que era más una imagen rígida que él tenía. Más era lo que mostraba por fuera Sí. que lo que realmente sentía. Aunque claro, pues. yo estaba muy comprometido también en la lucha contra la dictadura. Mi papá era militar franquista. Mi madre me decía, tú estás en algo raro. Dice, como tu padre se entere te mata. Y yo, mamá, que hasta yo, que tú estás en algo raro, que a las madres no le puede uno mentir. Pero cuéntame esa historia. Me llama la atención qué pasó allí con papá. ¿Estabas en contra de lo que realmente...? Pero no, mi papá era un funcionario. Y además, en un pueblito que hacía, él lo que hacía era, si había accidente, iba y lo atendía, había robo, entonces, él trabajaba en la oficina, incluso yo me acuerdo que le hacía los requisitorios que se llamaban, que eran los informes de los carros, sobre todo se robaban muchos carros, entonces ellos había que transcribirlo y pasarlo a los sitios para que, y eso se hacía en máquina. Entonces yo le ayudaba, por eso creo que me puse a escribir mecanografía, y le decía, y en el pueblo no había esas cosas. Es más, estaban prohibidas una cosa que eran las máscaras, estaban prohibidas en el carnaval, a veces las prohibía, a veces no, que eran muy típicas en el carnaval, y en ese pueblo las máscaras de ponerse, el carnaval, de ponerse antifaz y todo, de que la gente no se conocía, incluso ponía la voz como atiplada para que no la conociera, es decir, tenías tu antifaz y tú, ¡ah, Maquelita, que no me conoce! Hablaba así para que no supieras quién. Mi mamá era fanática de disfrazarse. Y mi mamá se disfrazaba. Y a veces mi padre, como militar en el pueblo, tenía que perseguir a los que se disfrazaban. ¿Y era tu entonces mamá? imaginaba mi padre persiguiendo a mi mamá disfrazada, que era genial. Y yo recuerdo que se disfrazaba y entonces cuando iba ella siempre llevaba una varita. Y me decía, Antonio Cueva, que no me conoce. Que ella decía un Antonio Cueva de una forma. Y que ya sabías que era Y tu yo le madre. decía, no te conozco, pero de repente como si me hubieras parido o algo así. Y esas contradicciones eran maravillosas. ¿Por qué no había un conflicto? Había algo no? de eso, ¿viste? Sí. Había algo. Sí, no, es después, Había sangre. Ella después de más grande, cuando yo me voy a la ciudad, Almería, y me pongo a estudiar educación. Ahí es que ya hay un compromiso más en la facultad, con la lucha y demás. Y recuerdo que mataron una vez a un chico que estaba pintando, haciendo lo que era una pintada allí, aquí le llaman graffiti, ponían pan, trabajo y libertad. Y le dispararon y lo mataron. Y en esos tiempos no era fácil, incluso uno salía a poner la palabra libertad y uno decía, mira, pusieron libertad en una esquina y duró hasta las 10 de la mañana, o a lanzar lo que llaman octavilla. Y yo salía, la puerta en mi casa, de mi habitación, estaba frente a la calle. La habitación de mis padres estaba al fondo, entonces yo salía como a las 3 de la mañana sin que ellos se dieran cuenta a pintar o a lanzar octavilla y regresaba. Wow. Una noche, después que había pasado lo de esta persona que mataron, yo estaba con una chica y íbamos a hacer para libertad, vamos a poner, llevaba todos los artilugios de pintura y cuando estamos así, de repente a lo lejos vemos una patrulla de la policía que se acerca. Dios mío, dije, no, nos chorreamos todos. Les los íbamos de dos. te amo. No, en ese momento, ¿qué hacemos? Es decir, yo no sabía qué hacer. Entonces agarré a la chica y la abracé, empecé a besarla, a meterle mano en el sentido literal de la palabra. Y entonces cuando llegó la policía cerca, porque además estaba prohibido hacer demostraciones cariñosas en público, aunque claro, era las 3 de la mañana. Pero era mejor que te encontraran en eso a que te encontraran No, y poniendo en además libertad. yo lo hice de una cosa más exagerada además, porque era una cosa así de... Que ellos Demostraste esas cualidades que tú tenías. Claro. Se pararon, ni siquiera se bajaron de la patrulla. ¿Qué haces aquí? Ah, no, yo estaba aquí con mi novia y tal. Se queda así mirando. Bueno, irse por aquí, fuera, a hacer sus cochinadas a otro sitio. Vamos, fuera. No nos vieron la pintura. Yo decía, Dios mío, una cosa así, de ese tipo de cosas que pasan, que te marcan mucho. Y claro, yo regresaba después a mi casa, y abría con cuidadito, me metía en la cama y no se enteraban que yo había salido, porque si me hubiera pasado algo, me hubieran metido preso, ¿en qué momento diría mi padre que yo hice eso? Me pasaron cosas de ese tipo. Y claro, después, como digo, mi padre era como, ya no estaba en el ejército en ese momento, ya se había jubilado, trabajaba a nivel administrativo.
y él no salía sin mi madre, era muy coqueto, estaba calvo y tenía 4 pelos aquí, y si salía y no se había puesto laca, se regresaba a ponerse la laquita, porque una cosa así era muy... No era... Yo ahí descubrí que era una imagen la que manejaba, pues, de era una cosa por fuera lo que y mostraba. que en el fondo se sentía muy orgulloso y que le gustaba a descubrir la poesía. Entonces yo digo, algo hay también de esos genes. Y mi madre era poesía pura en su forma de tratarnos, de vernos. Sus manos eran mágicas, vistiéndonos, acariciándonos, amándonos, cocinando. Era poesía pura, y entonces yo siento que ese amor que destilaron mis padres, especialmente mi madre, yo lo siento, y yo no concibo el arte sino desde el amor. Claro. Arte y amor, por eso yo no entiendo eso de mezclar el odio con el arte, no hay manera. Yo siento además, mejor artista, mejor ser humano. Y eso es lo que practico e intento en mis clases también decirle a la gente, el amor es la mejor herramienta. Bueno, yo creo que lo deberíamos practicar como venezolanos. Vamos a practicar. Vamos a practicarlo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con el próximo corte de Íntimamente Plus. Bueno, mi gente, hoy estamos de vuelta acá en Íntimamente Plus. Yo como invitado de esta noche me deleito escuchándote esa historia de vida, porque llama la atención desde que naciste, la historia de tus papás, la historia de tus hermanos. ¿Cómo habla de esa vida que quizás papá mostraba, esa parte dura de él, que realmente no era, la verdad... No era tan dura. No era tan dura como realmente lo pudiste ver, pero por lo que logro apreciar, tuviste una bonita infancia, junto a papá, junto a mamá, junto a tus hermanos. Sí, porque uno se acostumbra a decir, mi papá era muy rígido porque la sociedad lo enseñó, así lo enseñaron y así tenía que ser. Y era por la letra con sangre entra, hacía algo más, pum, te daban tu golpe y listo, fuera. Y uno se acostumbra a eso. Claro, mi papá era muy rígido y muy serio. Yo pensé que no me amaba, esas cosas de niño que uno piensa, después descubres que no. Bueno, todos yo creo que Después todos como niños opinamos en algún momento que eso. Papá nos odia, porque mamá es más nos odia. serio, porque es un poco más serio, pero luego no, él siempre, yo recuerdo que siempre que venía, agarraba y me traía una almendrita, o me tenían esas cositas que hay en España que son los azucarillos hechos como un cubito, como trocitos, muy ricos, a mí me gustaba. Y yo pienso en esos detalles, digo, sí, no. Pero tienes bonitas historias que contar de papá y de mamá. Muchísimas. Y también de tus hermanos. Ahora bien, empezaste a estudiar educación allá en España. ¿En qué momento incorporas el teatro y todo esto que te apasionaba desde que tenías 3 añitos, pero no habías logrado desarrollar? Fíjate, antes de llegar a eso, en el liceo, nosotros hicimos un club, y en ese club hacíamos deporte, hacíamos un periódico y escribíamos cosas literarias, y tenemos nuestra parte de teatro. Y luego tenemos en el club también hacemos fiestica en la noche, las tardes. Incluso los curas que lo hacíamos en un internado, el club lo tenemos allí. Y entonces lo que hacíamos, poníamos las luces, las poníamos un poquito más oscuritas para la cosa de... Y que los curas luego llegaban y nos censuraban. Antonio se ve que era picarón, Sí, desde que era pequeñito. Siempre. Y hacíamos teatro. Incluso hacíamos teatro a nivel de liceo. Pero cuando llego y empiezo a estudiar educación, la profesora de literatura, de la cátedra de literatura, doña Carmen Marín, que era maravillosa, le fascinaba el teatro. Y ella desde el principio empezó a hacer teatro con un grupo, y ahí estábamos nosotros, estábamos varios compañeros que nos apasionaba y nos tomamos muy en serio. Y hacemos esos 3 años que estuvimos ahí, estuvimos haciendo teatro, todos los años hacemos teatro. Cuando terminamos y nos graduamos, nos quedamos con un hambre, pero ese gusanillo, ¿pero qué podemos hacer? Y formamos un grupo. Fundamos un grupo de teatro y empezamos a hacer teatro independiente en los años 70. Claro, en una provincia con Almería que era bastante pobre. No podíamos vivir de eso, pero nosotros nos movíamos y hacemos teatro, recibimos subvenciones y lo que ganamos lo invertíamos en comprar luces, materiales de vestuario, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, pues trabajamos como profesores, pero ya empezamos a hacer teatro. Ahí yo a la vez hice curso nacional de teatro, todos los talleres
lo hacía, leíamos muchísimo, compartíamos muchísimo. Y ahí digamos que sale... ¿Ya habías incorporado el teatro? El teatro y las artes totalmente escénicas a la tu vida cotidiana y diaria, y es lo que era mi pasión. También descubrí que me encantaba la enseñanza, me encantaba ayudarlo y hacer otra cosa diferente. Claro, que me chocaba, O sea, me chocaba de la gustaba escuela. actuar y guiar a quienes les gustaba. También, y además yo me quedaba al mediodía con los chiquitos y hacía teatro con los chiquitos. Por la tarde me quedaba con los más grandes y hacía teatro con los grandes. Yo tenía teatro. Y luego en la noche con el grupo nuestro. Yo tenía como 3 actividades diarias aparte de la formación. Y eso fue lo que tú empezaste alimentaba. a formar desde muy joven. Desde muy joven, yo me gradué y tenía apenas 21 o 22 años. Wow. Y ahí fue que empezamos con el teatro, hicimos, y bueno, y ahí fue la cosa de las novias, ahí aparecen, digamos, ya esa cosa de que te gradúas, empiezo primero en la enseñanza privada, y bueno, ahí no pagaban muy bien, pero bueno, por fin hago concurso oposición, entro y gano concurso oposición y soy funcionario docente. Entonces, como tienes una novia desde los 18 años, esas cosas que tienes como programada en Europa. Pero eras estable, o sea, tenías ya tiempo con Ya la tenía, muchacha. desde los 18 años bien. estaba con ella. Y entonces, como a los 20 y poco, ya tiene un trabajo, ya es como, bueno, hay que casarse, esa cosa. Y tú dices... O sea, pero algo que de alguna manera tú crees que tanto la familia de ella como tu familia te guiaron a que eso pasara, ¿no era lo que querías? No, era un poco esa cosa que pasa mucho en Europa, que todo está como controlado. A tal Todo edad está organizado. empiezas a estudiar, a tal edad empiezas a si ya trabajar. tiene un trabajo estable y está bien, Te tienes que casar. pues tienes que casar, mi amor, ¿qué es eso? Y entonces yo sentí eso, bueno, me casé, estaba bien, pero... ¿Te gustaba? Pero no como... Bueno. Pero yo sentía que estaba haciendo cosas que no me tenían, que era una cosa, yo no la entendía muy bien en ese momento. No te terminaba de encajar esa situación. Muy pocos años, y entonces decía, bueno, sí, ya tengo un trabajo, hasta casa me dieron, pero tenía una insatisfacción muy grande. Había algo que yo decía, Dios mío, ¿por qué me siento tan era como triste? ¿Qué me pasa si tengo un trabajo? Tenías todo, pero no estabas contento. Y era algo, y hasta que dije, yo me siento mal, me tengo ganas de morirme, no puede ser con 20 y pocos años, ¿qué tengo que hacer? Me empezaba a sentir triste y deprimido hasta que recuerdo que escuché a una chica hablar en una Navidad, la Navidad del 1991. No, del 91, no, del 81, 1981, con un acento extraño, muy bonito. Y digo, ¿y de dónde son ustedes que hablan así? Y digo, somos de Granada. Digo, pero en Granada no hablan así. Ah, no, es que nosotros acabamos de venir de Venezuela y estuvimos muchísimo tiempo viviendo en Venezuela. Y fue una cosa como mágica. ¿Y no habías escuchado de que ningún familiar, nadie se había venido a Venezuela anteriormente? Nada. Fue como, yo me empecé a acordar que yo de niño coleccionaba postales de sitios, de países, yo recuerdo de Alemania, de Rusia, de un montón de sitios, y me gustaba viajar con la imaginación. Y fue escuchar la palabra Venezuela y decir, viajar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venezuela? Si yo viajaba de niño con la imaginación, ahora puedo hacerlo, no tengo hijos, estoy casado, llevo apenas 2 años, pero no es que no ame a la mujer con la que estoy, pero no me siento lleno. Y ahí le dije, averigüé, pedí la excedencia en el ministerio. Ah, pero eso fue de inmediato. Fue una cosa así. Fue como un llamado. Como una luz. ¿Tú le hiciste caso a esos llamados así? No, le hice caso de a repente mi niño interior. destino. Porque el niño interior es el que mantiene los sueños. Y cuando tú te olvidas de tus sueños, los sueños te asaltan en el camino. ¿Cómo te asaltan? Bueno, así, sintiéndote mal, un pequeño accidente, una enfermedad, no te sientes bien. Y es porque te has olvidado de tus sueños. Bueno, en la próxima parte me vas a decir por qué Venezuela, en cuánto tiempo te viniste a Venezuela y por qué definitivamente decidiste seguir en Venezuela. Nos vamos a una pausa y ya enseguida volvemos con mucho más de Íntimamente Plus. Estamos de regreso, Venezuela. Antonio Cuevas, mi invitado de esta noche. Y bueno, en la parte anterior quedamos con esa pregunta maravillosa.
Sabemos que llegaste aquí con 20 y medios años, más o menos, y nos contabas que fue de una manera bastante fortuita, como te diste cuenta que Venezuela era tu próximo destino y quizá pues sin retorno, digo no nada más por el tema de viajar, sino sin retorno porque te enamoraste de este país maravilloso. Te hablaron de Venezuela, te hizo como que coquito, dijiste eso puede ser maravilloso y simple y llanamente decidiste arriesgarte sin comentarle ni a papá, ni a mamá, ni a nadie, simplemente a tu mujer para ese entonces con quien no te sentías de alguna manera pues tan afín o tan acoplado con el hecho de estar en matrimonio con ella, decidiste pues probar suerte y hacerle caso a ese yo interno. Chao, chao España, me voy a Venezuela. Sí, y me vine. Claro, además en esa época no había divorcio en España todavía legalmente. Hicimos una separación de bienes. Yo le dije solamente a mi hermana en Madrid que me venía y que me necesitaba porque me sentía muy deprimido, me sentía hasta que eso me alentó. ¿Y qué habías averiguado tú de Venezuela? Nada, claro, porque yo averigué enseguida qué países más estables había entonces. El único país que es medio estable políticamente era Venezuela y México. El resto tenían dictaduras terribles, la gente se olvida, pero en esa época, años 80, Ecuador, Argentina, todos esos países eran una dictadura horrible. Y aquí, entonces, bueno, me vine. Yo no conocía a nadie. Yo vine con el último mes que me pagaron, sin conocer a nadie. Yo llegué por la noche aquí, que era a las 5 de la madrugada. ¡Ay, qué bonito! Un nacimiento parecía todo cuando llegué a Maiquetía. Claro, después subo. Todo el mundo dice eso. Sí. Claro, subo y después empiezo a ver y digo, wow, que ¿dónde me estoy yo metiendo? Esto creo que no es un nacimiento. No era un nacimiento. Me chocó mucho porque además uno viene con una gringola, la visión eurocéntrica del mundo de que todo es así, todo es lógico, todo organizado. Y llegas aquí. Además, yo siempre cuento algo muy... Yo venía de Madrid que no llevaba una semana que no salía el sol. Todo el mundo con la cara de fundillo, seria, colores oscuros. Llego aquí y me consigo las mujeres con la ropa apretada, colorida, fantástica, además por la zona del Nuevo Circo. Y aquí yo no tendré plata, nada, no tendré dónde quedarme, decía, pero yo me quedo aquí. No, me hice una pregunta muy... ¿Aquí todas las mujeres son prostitutas? Ay, no porque puede ser. Sí, por la visión que te No digo, eurocéntrica, ser. las mujeres que se visten así, que son como muy frescas, muy ligeras de casco y de moral. Así se le decía allá en España. Sí, son ligeras de moral. Son ligeras de moral. O de moral muy distraídas. Distraída. Y entonces me llamó la atención eso. Después, claro, descubro que no, que aquí la mujer es libre. Se viste como le da la gana. De como trópico, siente, y además maravilloso. Es trópico, el color, la luz, que es otra cosa. Pero uno viene con esa visión. Y sin conocer a nadie me costó, fue difícil. Es más, yo llegué, me recibieron, no mucho tiempo me asaltaron. Y yo dije, yo en este país no aguanto ni 2 semanas. ¿Te asaltaron cuando no tenías? Nos llevamos una semana aquí. Wow. Para darme la bienvenida. Qué pena. Y entonces yo dije, no aguanto aquí en este país ni 15 días. Yo tenía el pasaje hasta el 15 de febrero, llegué el 19 de enero. Y me quedé. Me quedé. Y ¿A bueno, tu casa llevo cuando llamaste? Mira, yo no... 35 años llevo aquí. Me enamoré porque, ¿qué pasaba que me chocaba? El no conocer, la ignorancia es la que genera el miedo. Y el miedo siempre lleva impreso ignorancia del otro, de aquello que no conoce. Pero cuando te diste cuenta de lo No, cuando yo maravilloso vi, que es el no solo la venezolano, mujer. que ayuda nada más sin conocer a nadie. Claro, porque además, pasaba muchísimo un pueblo para la época. generoso, alegre. Yo nunca me sentí extranjero aquí. Es decir, yo no venía como porque necesitaba económicamente y tenés que mantener una familia, como vinieron mucha gente que tenía que, la posguerra, que tuvieron que dejar familia o venirse con la familia y tenés que ahorrar y decir, yo no venía porque yo venía solo, no tenía con esa necesidad imperiosa. Por eso también mi visión no era esa, yo no venía a hacer las Américas, como solían decir, venía a encontrarme conmigo, con mi yo auténtico. Te viniste a encontrar con mi software original que hablaba antes, el que estabas hablando al con la principio. esencia. Y me la conseguí aquí. En el mejor país del mundo. Y descubrí que yo de alguna forma había estado aquí antes, en alguna forma, quizá no con este traje, pero yo había estado aquí antes. Descubro aquí a un hermano de vida que fue Juan Manuel Montesinos,
y me hice amigo de familia. Mi familia eran los Montesinos y los Dávila. Él estaba con María Elena Dávila, la hermana de Guillermo Dávila. Y mi familia siempre fueron los Dávila y los Montesinos. Yo fui padrino de boda de Guillermo Dávila y Chiqui. Y de Chiqui, wow. Porque ellos eran como mi familia aquí, nos adoptamos y recibí, encontré un amor maravilloso, me sentí tan lleno, yo soy de aquí. Aunque uno no es, como dice la canción de Alberto Cortés, ni soy de aquí ni soy de allá, ni tengo edad ni por venir, soy de todo, pero yo me siento venezolano. Yo no reniego de mis raíces, pero yo me siento más venezolano. Estos días te comentaba que alguien me decía, pero con la situación, lo difícil que está, ¿por qué no te vas tú a tu país? Digo, sí, ¿cómo me voy a ir a mi país si yo estoy en mi país? Mi país es Venezuela. Mi patria es Venezuela y si tengo que luchar, lucho aquí. Aquí te han conocido, aquí respetan tu trabajo. ¿Cuándo te empezaste a desarrollar en lo que a ti te gustaba acá en Venezuela? Lo que yo empecé a trabajar de noche en el CCCT haciendo cositas, trabajé de mesonero, trabajé recogiendo, trabajé limpiando, haciendo de todo al principio. Pero ya empecé que a partir del año, cuando llevaba como 6, 7 años, empecé a hacer comerciales. Hice muchos comerciales, muy divertido, hice mucho de graffiti. Empecé a hacer La Encantada, que fue la génesis de lo que fue BC Producciones, que fue Marte Televisión, que después fue la tele, etcétera, etcétera. Y empecé a hacer novelas, empecé a hacer cortos, así empecé metiéndome, pero realmente cuando empecé de lleno fue a partir de La Encantada, la novela que se hizo ahí, después entré en la novela El Paseo de la Gracia de Dios en Radio Caracas. Y después hice Piel, la última novela que hizo aquí el Puma, que hizo un personaje maravilloso. Y después entré en Volver a Vivir, que es la novela, que es una recreación de La Señora de Cárdenas, que hizo Fausto Verdial. Y yo fui, imagínate, papá de Cledy Ibarra, de Carolina Tejera. ¿Estuviste en la época dorada de la televisión en Venezuela? Sí, que cuando estábamos en Radio Caracas hicimos novelas maravillosas, en un ambiente maravilloso. Y yo ahí fue que empecé también a dar cursos. ¿Tu primera película? Mi primera película aquí fue Río Negro, que era fabulosa sobre la época del caucho, principio del siglo XX, con Funes, un personaje maravilloso de Bolívar, de la selva, una historia maravillosa. ¿Tu personaje, el inolvidable? Inolvidable, a mí me gustó mucho en Volver a Vivir, que hice el Musiú, que era el papá, como te dije, de estos personajes, porque yo ahí representé a mi papá. Yo me vi muy identificado ahí. Fausto Verdial además me dijo que él estaba representando a su papá ahí. Y por las cosas que contaba, yo veía a mi papá, el familiar, y yo reflejé mucho a mi papá ahí. Y me sentía ahí, y además me llevé muchas satisfacciones porque las mujeres me paraban en la calle y me decían, mi papá era así. Pues yo me llevaba muy bien con mis hijas. O también me decía cómo me hubiera gustado que mi papá fuera como usted, por ejemplo. Y también la novela Piel, porque es un personaje que no hablaba mucho, que era un matón, y ahí estuvo con José Luis Rodríguez, que fue una experiencia también fabulosa, con Alba Roversi, y disfruté mucho de esos personajes, digamos así, los que a mí me han marcado más, porque uno por lo que te decía que era mi papá, y el otro porque no se parecía en mí en nada, porque ni hablaba, ni gesticulaba. Yo gesticulo, como ven, mucho, hablo bastante, y esa novela me sirvió para también hacer un personaje más hierático, más frío. Lo importante es que has logrado ser personajes que han sabido llegar todos y cada uno a su debido público. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con el último bloque. Ya nos va a contar cuál quizás ha sido su película favorita y también nos va a hablar de tu mujer o de tus mujeres. Vamos a una pausa. Qué recorrido maravilloso pues hemos hecho esta noche por la vida, mi querido Antonio Cuevas. Yo creo que se nos queda corto. Siempre digo esto en todos los programas porque es muy difícil resumirla. Y una vida así tan apasionada como la tuya, con una carrera tan brillante, mucho más difícil aún. Pero bueno, creo que hemos tratado de sobrellevarlo. Dejamos una pregunta en la parte anterior. ¿La mujer o las mujeres? Bueno, dejamos dos preguntas, es verdad. Una, ya me vas a responder la de la mujer o las mujeres. Una era pues, ¿cuál fue tu película o es tu película favorita de tantos papeles que te ha tocado? Y bueno, películas no,
Pues, personajes, ya me hablaste de uno, vamos con las películas, porque te ha tocado interpretar pues muchísimos personajes, tanto en teatro, en la televisión, pero te has marcado muchísima pausa en lo que son las películas venezolanas. ¿Cuál ha sido tu personaje favorito? Fíjate, más que personaje, una de las cosas que yo descubrí cuando empiezo a trabajar, hice muchas películas de época, lo que llaman de época, es decir, anteriores, sobre todo de la historia de Venezuela. Lógicamente un actor cuando tiene que trabajar los personajes en su contexto, cuando es el contexto actual no hay mucho dilema porque el actual sabe cómo está todo, cómo habla la gente. Cuando es el contexto histórico, tienes que irte, por ejemplo, a la guerra de independencia y demás. Yo hice el padre de Sucre, en la película Sucre, con Luigi Chamana. Y entonces empiezo a descubrir la historia de Venezuela y me maravilla la historia de Venezuela, me enamoro. Y ahí es que, como yo digo, empiezo a conocer Venezuela desde sus raíces y me enamoro de Venezuela, de la gente. Aquí la guerra fue terrible porque aquí murieron casi el 40% de la población. Es decir, es como si ahora murieran 12 millones de personas, una cosa horrible. Y fue una lucha feroz, pero a la vez de ideales, un pueblo que bravo, como dice nuestra canción. Me enamoro de los personajes que están ahí, que me traen a Venezuela, me hacen meterme en la raíz y entender a Venezuela y hacer que la ame a Venezuela y formar parte también de Venezuela. Entonces eso me empata con el último personaje que acabo de hacer, que es La Planta Insolente, que es la época de Cipriano Castro y Gómez, que hice un personaje que se llama Manuel Antonio Matos Páez Tinoco, que es el padre, fue uno que manejaba en La Guaira, ¿cómo se llama? La aduana. Se quedaba con el 85% de lo que ingresaba, el 15% era para el Estado. Y además alquilaba los terrenos de la Universidad Central y de ahí hizo una gran fortuna. Y él fue a estudiar a Europa. ¿Algo de corrupción? No. Él regresa y con 21 años ya tenía conocimiento de economía muchísimo. Él fundó aquí Banco Caracas, Sociedad de Corretaje Caracas, fue ministro de 7 gobiernos. Era un tipo muy exquisito. Y yo hice un personaje que me encantó en La Planta Insolente, este personaje exquisito, muy sabiendo lo que quiere hacer, muy quisquilloso, incluso la forma de vestir. Y lo disfruté mucho ese personaje, aunque no sale mucho. Pero yo creo que tiene una presencia y un peso que yo disfruté. Fuerza. Incluso tengo una escena en inglés, que yo no hablo inglés, yo estudié en el bachillerato de francés, pero una gran mujer que conocí aquí, que se llama Daifra Blanco, que es mi mujer actual, mi regalo actual, que ella es profesora de inglés, además de actriz y de escritora, me ayudó a prepararlo. Y bueno, y ahí entramos con el tema de las mujeres. Y ahí entramos con esa segunda pregunta. Háblame de tu mujer o tus mujeres, porque he visto de lo que contabas de cuando eras así muy jovencito, eras bastante picarón. Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado. Dejaste uno, no dejaste, bueno, no, de no, siempre, no estaba. de siempre. A mí, de niño, yo tenía las mujeres me encantaban. Igual que los niños, siempre, yo de niño, ¿Cuántas veces te niño, enamoraste aquí en Venezuela? Un montón, yo siempre he estado enamorado. A mí me encanta la mujer, no las mujeres, porque dicen, tú eres muy mujeriego. No, a mí me gusta encontrar la esencia en una mujer. Si toda mujer tiene algo que te atrapa, que te enamora. Me gusta descubrir la belleza que va más allá de la piel. Esa que te hace, que te atrapa, que no tiene nada que ver tanto con el sexo, sino con los sentidos, con lo sensual, que no es lo mismo. Y bueno, por eso siempre me ha gustado y he tenido muchas mujeres, pero en realidad siempre ha sido como una mujer que está ahí, la esencia de la mujer. ¿Y esta con la que estás actualmente? Es maravillosa, nos conocimos en el año 2010 y ella se llama Daifra Blanco, ella es maracayera, aragüeña, muy talentosa, una actriz fabulosa, trabaja conmigo, escribe teatro. Y hacemos un equipo fabuloso, no solo como pareja, sino como equipo de creativo, de escribiendo, dirigiendo, componiendo, haciendo cursos. Pues nosotros damos cursos, por cierto, pronto empiezo cursos nuevos. Hacemos lo que llamamos curso vivencial de actuación.
Porque si yo soy la herramienta de la actuación, las vivencias son, digamos, precisamente esa otra herramienta que nos... Ella es como que la pieza que faltaba en ese rompecabezas de tu vida. Sí. Mira, me has hablado apasionadamente de tus padres, de tu vida en España, de cómo inició todo esto, de cuando llegas al teatro, de cómo te sigues desarrollando en el teatro, de las mujeres de tu vida, de lo picarón que has sido a lo largo de tu vida y de eso, de lo sensual que te gustan de las mujeres. Pero yo quiero que me cuentes un poco, te escucho de todo, pero háblame de los hijos. ¿Decidiste tener hijos? ¿Decidiste no tener hijos? Hay una historia que contar. Curiosamente, yo no tengo hijos de sangre. No sé por qué. Bueno, o sea, hubo problemas, no sé qué pasó, pero no tengo hijos de sangre. Tuve un hijo que yo de crianza, que no tenía, su progenitor había fallecido, y yo lo crié prácticamente, lo conocí cuando tenía 2 años y pico, y ahí lo tuve hasta los 20 y tantos. Pero hace años... ¿Tu hijo? Sí, mi hijo, lo crié siempre como mi hijo, lo llevé incluso a España, de viaje estuvimos cuando vivieron mis padres aquí, igualito, era mi hijo, cuando trabajaba siempre, mi hijo. Pero a veces la vida golpea y te golpea duro y deciden tomar caminos que no son, quizás no entendió, había quizás un exceso de materialismo, un entendimiento, una entrega que no se entendió, incomprensión. Fue muy doloroso lo que pasó al final, pero yo me quedo con lo bueno. ¿Pero qué que pasó? fueron muchos años. ¿Qué pasó? ¿Se alejó? ¿Se alejó de ti? Cuando nos separamos de su madre se produjo una ruptura muy fea y nos alejamos, yo no lo he visto desde el 2011. O sea, que te separas de su madre y él se separa, a su vez también se separa de ti. Sí, pero de una forma un poco feíta, que no quiero hablar, pero ¿qué te quiero decir? Yo me voy a quedar con todos los años que sí tuve, que fui padre de él. ¿Desde hace cuánto no sabes de él? Desde el año 2011. ¿No lo has vuelto a buscar? No sé dónde está. Pero te quiero decir que llenó una parte en mí. Yo disfruté mucho, lo amaba, lo amo. Y fue muy rico eso, sentir esa cuestión de padre sin ser de sangre, llevarlo, traerlo. Un tipo de amor de los que te faltaba en tu vida. Sí, y además de verlo crecer desde que tenía 3 años hasta toda esa etapa, para uno es un regalo cuando me iba. Le recuerdo la primera vez que me fui que lloraba, porque yo fui a Mérida a hacer una novela que hacía en Marte Televisión, Cruz de Nadie, que estuve un mes y lloraba porque pensé que no iba a regresar, hasta que yo regresé y le dije, ayúdame a deshacer la maleta. Y conforme iba deshaciendo la maleta, ¡ay, mira esto! Para él, mira esto, y le traje un montón de cosas. Entonces después, cada vez que me iba de viaje, él me decía, yo te ayudo a deshacer la maleta. O sea, que si tuvieras que hablarme de uno de los momentos más duros de tu vida, sería ese, señalarías ese 2011, el momento en que te separaste de él. Muy duro, porque fue descubrir que estaban conmigo solo por cuestión material, y es muy duro eso. Muy duro. Sin embargo, hubo mucho amor que estuvo ahí y yo me quedo con esa parte y no me enrollo. Yo me quedo con la parte buena que tuve, el regalo que me dio la vida de haber compartido con él, y por supuesto le deseo lo mejor del mundo, porque yo aún lo amo y por supuesto le deseo lo mejor. De seguro en algún momento pues va a madurar y va a regresar en agradecimiento a ti, porque por mucho tiempo fuiste su guía que ha sido pues para muchas personas, tanto me imagino que en España, porque te gustaba no nada más hacer lo que haces, sino guiar a las personas en esa área. Mis alumnos son un poco mis hijos también, como yo trabajo el amor. Por eso hay una relación maravillosa de entrega, de pasión, de afecto. Además, yo siempre, incluso cuando estuve haciendo de coach en Radio Caracas y me daban los muchachitos, mi trabajo primero es protegerlo, siempre esa cosa de protección, cuidarlo. Y no solo, incluso cuando yo fui de Mirela Mendoza, fui de grandes actores. Sí, de Norqui Batista, creaste grandes actores de este país. Jessica Grau, de un montón que estuve ahí de coach, que fue maravilloso. Y una cosa que yo hacía era protección, porque este mundo a veces uno se siente muy solo, y si no tienes cuidado, uno tiene que protegerse, y yo hacía mucho eso, porque es como te digo, el amor es mi herramienta de trabajo. Qué bueno que iniciaste con eso del amor y también culminaste
con esa palabra tan hermosa. El tiempo definitivamente se nos hace corto. Quisiera estar un buen rato más contigo porque yo me embelezo definitivamente escuchándote. Una historia bonita de vida. Hay muchas personas que quizás también nos están viendo en este momento y les apasiona esto, les apasiona el arte, les apasiona la actuación. Y tú actualmente sigues dando clases. Sí. ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo próximo que estás dando? Me decías que tienes un Comienzo taller un junto a tu curso nuevo esposa. vivencial de actuación ahora en junio. Sigo igualito haciendo teatro con mi grupo. Formamos con Daifra Blanco y yo, fundamos un grupo para hacer teatro que nos gusta. Y sigo pues cada vez que salgo, si hay algo de televisión, de cine, de teatro, voy a seguir trabajando, haciéndolo. Pero yo quería hacer una pequeña reflexión para cerrar, que siempre la hago, porque en momentos difíciles, en momentos duros, incluso en los países que han estado en guerra, hay muchas puertas que se cierran. Pero a pesar de que se cierren muchas puertas, uno siempre tiene que buscar una rendija, una ventana, un huequito por el que colarse para darle forma a los sueños. No hay excusa, no hay excusa ni las dificultades. El huequito más chiquito sirve para darle forma a los sueños. Así que yo los invito a eso, que encuentren su rendija por el que colar sus sueños, sus proyectos, su vida. Qué bonita reflexión para cerrar. Vamos a darle forma a nuestros sueños. Mil gracias, de verdad que sí. Pues un lujo tenerte esta noche acá. Quiero que nos des tus redes sociales. Soy Antonio Cuevas con doble S. Antonio Cuevas con doble S. Tengo en el Facebook 2 perfiles. Está Tapete, Taller Permanente de Teatro, que es nuestro grupo, el grupo que fundé junto a Daifra Blanco. Tapete, Taller Permanente de Teatro. También Daifra Blanco lo consiguen también en el Facebook ahí. Y en todas las redes sociales, ahí está con mi nombre, consiguen, y nosotros vamos a empezar el curso ahí. Pues los que quieran, los invito a que vengan a soñar con nosotros, a darle forma a sus sueños, a hacer trabajo, a buscar esa rendija y esa puerta para que se nos abra. Bueno, vamos a seguirle dando forma a este sueño tan bonito que tenemos nosotros, una forma bonita a Venezuela. Gracias mil a todos ustedes, Venezuela. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche. Mis redes sociales, @LaMarisolRR, las redes sociales del programa @íntimamente+. Espero hayan disfrutado. Continúen con muchísimo más de la programación que tiene Canal I para todos ustedes. Chao, chao.